Amados hermanos, el capítulo 16. Ya hemos visto toda una introducción que empezó desde el capítulo 11. En realidad comenzó toda una preparación para entender bien estos 3 años y medio que quedan. Quedan todavía estos últimos 3 años y medio de la 70ª semana de Daniel, ¿se acuerdan? Y estos 3 años y medio se llaman la Gran Tribulación. Como el Señor Jesucristo lo dijo, como nunca antes lo hubo y nunca lo habrá. Va a ser una tribulación espantosa, pero va a ser interesante ver primero de este escenario. Como nosotros ya lo hemos visto durante los primeros años de la Gran Tribulación, se van a dar entonces dos escenarios. Como en el cuadro que ustedes tienen ahí, que yo les he enviado, se van a dar dos escenarios. En la parte de arriba del cuadro ustedes ven que están los dos testigos que se nos mencionaban anteriormente, dos testigos que son los dos profetas que van a profetizar durante 3 años y medio, toda la gran tribulación. Ellos van a estar vivos y al final los matan. ¿Se acuerdan? 3 días quedan tirados en la calle y en la mitad de la plaza. Todos se regocijan. Y después de eso ellos resucitan y son llevados al cielo y hay un gran terremoto. Bueno, estos dos testigos entonces durante estos 3 años y medio. Pero al mismo tiempo está Dios obrando a través de los 144.000 que están sellados en la frente, que tienen el nombre de Dios en la frente, y ellos van a estar evangelizando. Parece que en todo el mundo, no está claro, no lo dice, pero dado que son judíos, 144 judíos, 1000 judíos, que van a salir a evangelizar por todo el mundo a los judíos que están dispersos por todo el mundo. Pero al mismo tiempo van a evangelizar también a los demás. Y además hay un ángel volando, que vuela por el cielo, que tiene el Evangelio eterno. ¿Se acuerdan? Entonces, hay una evangelización que se va a desarrollar durante los 3 años y medio de la gran tribulación. Y por otra parte está el dragón, Satanás, que fue arrojado a la tierra con sus ángeles y este con sus dos secuaces. ¿Se acuerdan los dos secuaces? La bestia y el falso profeta. Estos tres actores, que algunos llaman la Trinidad diabólica, van a estar obrando aquí en la tierra para lograr su cometido. Su cometido es entonces, dado que no pueden hacer nada contra los judíos, lo van a hacer van a salir a perseguir a los que van a ser evangelizados. La persecución entonces se desata contra los que van a ser evangelizados y los que se van a convertir. Hay que pensar que a medida que comienzan estos últimos 3 años y medio, el mundo todavía se está recuperando de lo que pasó durante los primeros 3 años y medio, donde especialmente lo que pasó con las 6 trompetas, que terminaron con estos espantosos demonios que salieron en el capítulo 9, ¿se acuerdan? A hacer desastres por toda la tierra. Y a medida que el mundo se va recuperando de los ataques demoníacos y de todos los desastres naturales que ocurrieron, la bestia va a ser empoderada por el dragón. ¿Se acuerdan? Capítulo 13. Vemos que la bestia que sale del mar es empoderada por el dragón y comienza a hacer milagros junto al falso profeta. Los dos van entonces a empoderarse. Los moradores de la tierra se comienzan entonces a maravillar cada vez más y van a ser seducidos por
justamente por estos milagros que van a empezar a hacer, este poder que tiene la bestia y el falso profeta, que también va a tener poder, pero siempre, recuerden como decía ahí, en la presencia de la bestia. Va a tener los mismos poderes, pero solamente en la presencia de la bestia. Como que la bestia, el anticristo, vamos a hablar de la bestia para poder entenderlo, aunque se mencionan que los dos son una bestia, una salió del mar y la otra de la tierra. Pero uno es el falso profeta y el otro es el anticristo. Ok, dejémoslo como anticristo, en realidad es un pseudo Cristo, falso Cristo. El mismo se va a declarar, como lo vamos a ver más adelante. Y la gente entonces se va a empezar a maravillar e incluso van a comenzar a adorar la imagen de la bestia. Que como dijimos, esta imagen lo más probable es que sea algo que producto de la electrónica, que se puede ver en todas partes. Y esto, ojo que este es un proceso, esto va a comenzar, esto no va a ser inmediato, no es que a comienzos de los 3 años y medio inmediatamente la bestia sale y todo el mundo empieza a adorar al tiro y todo se pone en la marca, no, esto va a ser progresivo, va a ir, va a ir sucediendo de a poco, porque la bestia, el anticristo y el falso profeta van a empezar a hacer su campaña y se van a ir empoderando cada vez más, cada vez más. El mundo se va a ir convenciendo de que ellos son verdaderamente lo que dicen ser. No se olviden que la bestia, a este punto, el anticristo, rompió el tratado con Israel. Por lo tanto, todos los que estaban en contra de él, porque había hecho el tratado originalmente al comienzo, ahora se van a acercar a él y lo van a aceptar cada vez más. Y como vamos a ver más adelante, el tema de los 10 reyes, ahí van a haber 10 reyes que van a subir y ahí el anticristo va a tomar posesión porque va a matar a 3 y se va a quedar como el, el líder absoluto. Pero el falso profeta, por otro lado, se va a convertir en el líder religioso. Líder religioso. Entonces hay un líder mundial, el anticristo, la bestia, y el líder religioso, que es este falso profeta. Y este líder religioso es el que va entonces a convencer a las multitudes. Este va a ser el que va a hablar, el que va a hacer como la propaganda a la bestia, siempre a la bestia. Esto también es algo que no va a suceder en poco tiempo, es algo que va a ir sucediendo cada vez más. Es muy posible que se vaya dando incluso en un periodo de 2 o más años. No es algo que suceda en un par de meses, sino que esto va a ir progresivo, porque acuérdense que es una cosa que se va a ir expandiendo en el mundo. Va a empezar de un lugar y de a poco va a ir expandiendo, van a ir convenciendo a las demás naciones de adorar a la bestia y de poner la marca de la bestia. ¿Por qué sabemos esto? Porque durante todo este tiempo también van a haber salvos, santos. ¿Se acuerdan? Los que van a ir siendo salvados y solamente pueden ser salvados los que no tienen la marca y no adoran a la bestia. Entonces, la evangelización va a ir funcionando en los lugares donde la gente de a poco va a ir adaptándose a este gobierno mundial. Y entonces no todos van a poner la marca inmediatamente, ni todos sino que va a ser algo que va a ir en progreso. Y solamente entonces pueden ser salvos los que no tienen la marca ni han adorado a la bestia. Durante estos 3 años y medio comenzará entonces la persecución más espantosa, persecución y muerte más espantosa que ha habido en la historia, donde los cristianos, bueno, en realidad no se mencionan cristianos, sino que son los santos, los que se convierten, los que creen, empiezan a creer y se empiezan no aceptan la marca, no adoran a la bestia, sino que solamente creen en Cristo, en el Mesías, en el Dios verdadero, en el Dios todopoderoso.
¿ah? Y estos van a ser perseguidos, estos van a ser exterminados, literalmente. Lo dice la palabra que la bestia, el anticristo, se va a dedicar a perseguir a los santos y los va a vencer. Por otra parte, se consolida el imperio económico mundial. Y ahí va a ser el momento en que nadie puede comprar ni vender si no tiene la marca. Entonces se va a consolidar un imperio económico mundial que más adelante lo vamos a ver en el capítulo 18, se denomina la Gran Babilonia. La Gran Babilonia. Y va a traer un bienestar en todo el mundo que va a ser impresionante. Todo eso lo vamos a poder entender cuando estudiemos el capítulo 18. La Gran Babilonia, un bienestar, la gente va a gozar de placeres, de felicidad, de abundancia, en dinero, en comida, en todos los lujos, en todas las cosas que uno se puede imaginar. Siempre es bueno recordar, como lo hemos visto en los otros estudios, que la población mundial se ha reducido considerablemente. A este punto, como dijimos, hicimos el cálculo esa vez, estamos hablando de que más o menos quedan unos 2.500, 2.800 millones de habitantes. O sea, ya de los 9.000 se redujo considerablemente. Entonces, claro, hay menos gente y hay más bienes, hay más campos para sembrar, hay qué sé yo, la comida, aunque mucho se quemó, aunque mucho se destruyó, pero todavía queda suficiente para que la gente pueda gozar de muchas cosas y la parte financiera se reestructura completamente. Entonces, es difícil imaginarse cómo va a ser, pero va a haber dinero en abundancia y hay una sola moneda, entonces va a haber una estabilidad económica impresionante. Y no nos olvidemos que mientras tanto, en los cielos, como lo dice el capítulo 14 y el capítulo 15, en los cielos se está celebrando con regocijo los anuncios de la inminente victoria del Cordero. Están celebrando porque cada vez hay mejores noticias porque se va acercando el final. Entonces en los cielos hay una fiesta, una celebración continua. Entonces esto es más o menos el escenario que tenemos. Dios por un lado está evangelizando y por otro lado la bestia, el anticristo, con el falso profeta, están haciendo de las suyas y están empezando a ganar poder, más poder, y el mundo se va a ir rindiendo a sus pies, los van a ir adorando, se van a gozar por todas las cosas que estos dos personajes van a estar haciendo, y los que se están convirtiendo van a ser entonces perseguidos por los adherentes de el anticristo y la bestia y el falso profeta. Y no nos olvidemos que en todo esto están los demonios, están todos los ángeles que fueron arrojados con Satanás a la tierra, están aquí, van a estar aquí en la tierra trabajando en favor de esto y van a estar haciendo eh, muchas cosas que van a ser impresionantes. Y todo esto se le va a atribuir siempre al anticristo. El anticristo va a ser el glorificado. Así que hay que entender eso, que el escenario en el mundo durante 2, casi 3 años, prácticamente los 3 primeros años, va a ser para el mundo, para los moradores de la tierra. Cuando hablamos de los moradores, estamos hablando de los incrédulos, los que se pusieron la marca, los que adoran a la bestia. Esos son los moradores de la tierra. Entonces vamos a diferenciar santos y moradores. Los santos son los que no aceptan la marca y siguen viviendo por sus propios medios, y no necesariamente todos ellos van a creer. Algunos se van a poner la marca ya casi al final, porque ya van a ver que no pueden hacer nada más, que no pueden vender, que no pueden vivir del campo, y al final tienen que aceptar la marca, porque no creyeron y van a ser condenados, por supuesto. Pero hasta prácticamente el último día
de estos 3 años y medio, van a haber gente que se va a convertir. Y eso es muy importante entenderlo, que no es algo que todos los que viven durante los 3 años y medio de la gran tribulación son todos impíos, no. Eh, Se van a ir convirtiendo. Pero los que se ponen la marca, dice la palabra claramente, nunca más pueden ser salvos. Una vez que la tienen, se condenaron para siempre. Cuando uno analiza lo que Dios va a hacer, cuando Él mande que se derramen las copas de la ira, ahí uno se puede hacer montones de preguntas. ¿Por qué lo hizo de la forma que lo hizo? ¿Qué intención hubo de hacerlo de esa manera? ¿Y por qué no lo hizo de otra manera? Es bien interesante, pero lo vamos a ir viendo. Entonces, con todo esto, entonces llegó el momento del fin. Y esto es lo que ahora se va a relatar en el capítulo 16, 17, 18, 19. Estos 3 capítulos hablan literalmente de los últimos 2, tal vez 3 meses. Entonces ya estamos hablando que han pasado 3 años y varios meses y quedan 2 o 3 meses. Y esto va a suceder en esos últimos 2 a 3 meses. Les quiero invitar, hermanos, que con esto en mente nos preparemos porque aquí hay que entender bien lo que Dios va a hacer en este último tiempo. Oremos. Amado Padre Celestial, nos disponemos en este estudio, profundizar en este capítulo 16 para admirarnos, para asombrarnos de tu maravillosa justicia, cómo tú vas a juzgar justamente, en verdad, porque tus juicios son verdaderos, oh Dios eterno. Queremos darte la gloria, así como los ángeles te la dan, también queremos dártela a nosotros y por eso te damos gracias por el privilegio de poder estudiar esta tu palabra y entender que tú todo lo que haces lo haces con justicia. Ayúdanos, que tu Espíritu Santo sea enseñándonos la verdad, para que en todo, siempre, nosotros te glorifiquemos como solo tú te lo mereces, oh Dios eterno. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te damos las gracias y hacemos esta oración. Amén. Entonces, sin más ni menos, capítulo 16. Les invito a que abran su Biblia y vamos leyendo, manténganla abierta, pensando y vayan haciendo sus apuntes a medida que vamos avanzando. Pero siempre con la Biblia abierta para que vayan leyendo, porque cada frase es interesante y contiene mucha información. Capítulo 16, versículo 1 dice: Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: Id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Una gran voz que decía del templo. ¿Ah? No queda ninguna posibilidad de que sea solamente Dios. La voz de esa gran voz que sale del templo solamente puede ser de Dios. No hay ninguna otra duda. ¿Por qué? Justamente porque como dice en el capítulo 15, si ustedes se fijan, en el capítulo 15, el versículo 8, justo antes del 16, dice ahí: y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder. Y mira lo que dice a continuación: y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiese... Nadie podía entrar, el templo estaba cerrado, no podía entrar. Entonces, si la gran voz que decía desde el templo tenía que ser la voz de Dios. Entonces es Dios el que da esta orden directamente, no hay un intermediario. Dios le dice a los 7 ángeles: id y derramad la copa de la ira de Dios. Entonces es una orden que es dada directamente por Dios. Aquí es Dios el que va a intervenir, porque este es su juicio sobre los moradores de la tierra. Dado que no tenemos indicio de cuándo estas copas se comenzaron a derramar, tenemos que ver si podemos llegar a alguna conclusión con lo que vamos a leer de aquí en adelante. Es importante que pongamos mucha atención porque esto nos va a ayudar a descifrar un poco cuándo, más o menos cuándo pasaron estas copas.
Vamos al versículo 2. Y dice ahí, fue el primero de los 7 ángeles y derramó su copa sobre la tierra y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y adoraban su imagen. Muy importante, los detalles. Vamos por parte. Vino una úlcera maligna y pestilente. Úlceras, ¿ya? Nosotros normalmente tenemos úlceras en el estómago o interiores, pero también cuando tenemos úlceras externas, hablamos de llagas, ¿ya? Heridas, verdaderamente. Y en este caso, son úlceras purulentas. ¿Por qué? Porque dice que son pestilentes, tienen mal olor. ¿Se imaginan? No solo tenían úlceras en la cara, qué sé yo, en el cuerpo, sino que además eran pestilentes, eran de mal olor. Entonces eso nos indica que tienen que haber sido también muy dolorosas. Poco similar a lo que le pasó a Job. Si ustedes se recuerdan, Job al final, la última plaga que le llega de parte de Satanás es que él tenía heridas en todo el cuerpo y le picaban y se rascaba ¿eh? Sufría con estas heridas en todo el cuerpo. Bueno, esto son úlceras malignas, así que son como infecciosas, como que producen, además de ser una herida visible que se puede, que molesta, tiene que haber producido algún tipo de dolor bastante profundo. Más adelante vamos a ver cómo se entiende esto. Todas estas plagas, estas copas que va a derramar, son sobre los moradores, como dice, de la tierra, todos los que tenían la marca y, eh, y adoraban a la imagen. Entonces, como estamos hablando que ya esto está sucediendo prácticamente en los últimos 2 meses, ya prácticamente toda la población ha tomado la marca, pero no todos, casi todos. Entonces, esto no es algo que le sucede a todos los seres humanos. Van a haber seres humanos que no van a tener heridas, que no van a tener marcas, que no van a tener úlceras malignas y pestilentes. Pero lo más probable es que esto suceda en todo el mundo, habitado, lo que todavía se puede habitar, porque dado lo que sucedió con las 7 trompetas, o las cinco trompetas que causaron mucho destrozo en la tierra, hay partes de la tierra que ya no se pueden habitar, que la gente se trasladó, como vimos, se fue concentrando hacia el centro de la tierra, considerando siempre que Jerusalén es el centro de la tierra. Entonces, la población se va a ir acercando hacia Jerusalén. Esto entonces de las úlceras es algo que le sucedió entonces solamente a los que tienen lema. Muy similar a lo que pasó con los egipcios. Cuando Dios derrama sobre los egipcios las úlceras también, que es la primera plaga que él derrama, también solamente le pasó a los egipcios. Los hebreos no les pasó. A pesar de que estaban mezclados ellos, las úlceras llegaban solamente a los egipcios. Entonces muy similar. Y aquí vamos al versículo 3. Segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Esta plaga, esta copa, no afecta directamente a los seres humanos, pero obviamente afecta a la cadena alimenticia. Si sucedió en todo el mundo, en todo el hemisferio, entonces es una catástrofe, es un cataclismo absoluto. Imagínense que todo el mar cubre el 75% de la superficie de la Tierra. El 75%. No es menor, esto es una catástrofe absoluta. Entonces, y esto afectó a todos los seres que viven en el mar. Todos. No dice solamente a los pescados, sino que dice a todos los seres que viven en el mar.
Y hay seres que viven hasta 11.000 metros de profundidad. Estamos hablando de que esto afectó todo. Entonces, lo más probable es que el mar, toda la agua que llena los mares, se convirtió en sangre. Algunos dicen que no, basta con que se cubra el mar completo, todo el mar, la superficie del mar con, no sé, 1 metro, 10 metros, 5 metros de agua, de sangre, y se impide la oxigenación. Y acabándose el oxígeno, obviamente, mueren todos los seres vivos que están en el mar. Pero como sabemos que esto sucedió más hacia el final, es probable que el mar se llenó de sangre hasta el fondo. Ahí viene la pregunta, ¿dónde quedaron estos miles de millones de peces que murieron? ¿Se imagina cuando un pez muere, sale a la superficie? Ahora, imagínense esta situación, sangre, todo es sangre, que además debe haber olido de una forma muy espantosa, y salieron todos estos peces. ¿Qué pasó con los peces? Empezaron a ir todos, porque el viento, no dice que paró el viento, así que todavía había viento y eso produce movimiento, el mar se sigue moviendo, ¿ya? Y se van los peces a la orilla y imagínense la catástrofe, cuando llegan y mueren miles de peces en alguna parte y se llena la playa de pescados muertos, es un problema sumamente serio. Por lo tanto, es algo irreversible. Si consideramos que todo el mar es irreversible, y esto incluso va a afectar a las lluvias y todo el ciclo de la humedad mundial. Entonces, es algo que nuevamente nos indica que tiene que haber sucedido hacia el fin de los 3 años y medio. Y sobre todo, si a esto de que el mar y todos los seres vivos que murieron en el mar pasó, si le sumamos lo que viene en el versículo 4. En el versículo 4 dice que el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y también se convirtieron en sangre. Entonces no es que fluya agua limpia al mar, sino que ahora además lo que fluye por los ríos hacia el mar, que es la forma en que el mar se recicla, el mar evapora, llueve, corre por los ríos y se vuelve a llenar el mar, y por eso el mar nunca sube ni baja, sino se mantiene siempre al mismo nivel. Pero ahora los ríos también tienen sangre, así que no solamente el mar es sangre, sino que lo que llega al mar es sangre. Esto ya es más, esto es similar a lo que sucedió con la tercera trompeta. La tercera trompeta habla de esta estrella con nombre de Ajenjo, que cuando cayó, ¿se acuerdan que hablamos de que es una estrella que al entrar a la atmósfera se dividió y que fueron meteoritos que cayeron en las fuentes de las aguas y los ríos y convirtieron a la tercera parte de los ríos en aguas que eran amargas? Y por lo tanto la gente murió, los que tomaban esa agua. Pero aquí, aquí es sangre, se convirtió. Las fuentes del agua y los ríos. Por lo tanto, los lagos también se contaminaron de sangre. Todo lago es alimentado por un río. Si el río trae agua, que es sangre, entonces se convirtió en sangre también los lagos. Sin embargo, no afecta directamente a los seres humanos, pero sí a los animales. Los animales ya no tienen dónde tomar agua, los pájaros no tienen dónde tomar, todos los animales salvajes no tienen dónde ir a tomar agua. Sin embargo, tiene horribles consecuencias, ¿ya? Y los egipcios, fue muy interesante, cuando sucedió en la plaga que Dios convirtió el río Nilo en sangre, ¿qué hicieron los egipcios? Los egipcios empezaron a hacer cisternas, pozos, para sacar agua de las vertientes, porque allá abajo, digamos, no de las vertientes, sino que de las napas, ahí todavía la sangre no entraba a la tierra, así que había agua fresca abajo. Así que aquí lo más probable es que también hicieron lo mismo.
Trataron de sacar agua fresca de los pozos, de debajo de la tierra. Pero eso también tiene un límite. Imagínense sacar esa cantidad de agua para poder subsistir, cuánta agua había debajo. Nuevamente, no se nos dice cuánto tiempo dura este mal, no sabemos cuánto tiempo dura esta catástrofe. ¿Ya? Y es muy probable que esto también sea un indicador hacia el final de los 3 años y medio. Y ahora vienen los versículos 5 al 7. Y en estos tres versículos vamos a ver que nuevamente en los cielos hay celebración. Dice del 5 al 7. Y oí al ángel de las aguas. Hay un ángel que está empoderado de las aguas. Y a ese ángel, ese es el que habla ahora, decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. La alabanza sigue en los cielos. Los ángeles se gozan de ver cómo Dios está haciendo juicio sobre los moradores de la tierra. Y como lo cita el ángel de las aguas, justamente se lo merecen. ¿Por qué? Y ahí viene esa parte que dice que derramaron la sangre de los santos. Así que durante 3 años y tanto han perseguido a todos los santos. Y Dios está vengando la sangre, cada gota de esa sangre de esos santos la está vengando en estos dos juicios que acabamos de leer. ¿Ah? Segunda y tercera copa de la ira de Dios que fueron derramadas. Hay celebración en los cielos. Así llegamos al cuarto ángel, versículos 8 y 9. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, Uf. Al sol, le fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. Esta plaga es muy terrible, pero si ponemos atención a todo lo que se nos dice, podemos concluir varias cosas. Vámonos por detalle. Primero dice que los seres humanos sufrieron serias quemaduras. No dice, a pesar de que uno podría interpretar que fueron quemados, así literalmente quemados, ¿no? Estamos hablando de que ellos al parecer sufrieron serias quemaduras, pero no murieron. ¿Cómo sabemos eso? Porque blasfemaron el nombre de Dios. Entonces, a pesar de que sufrieron con estas quemaduras, del intenso calor, de este casi fuego que bajó del sol a la tierra, no murieron, sino que terminaron blasfemando a Dios. Por lo tanto, siguen vivos. Es importante entenderlo. Pero es interesante el hecho de que blasfemaban el nombre de Dios. Y aquí nos indica algo bien curioso. Blasfemaban el nombre de Dios. ¿Ya? Para blasfemar contra Dios, ¿ya? Tienen que creer que existe. Yo no puedo blasfemar contra alguien que no creo que existe. El Dios no lo pueden ver. Entonces, obviamente tienen que creer que existe. Por lo tanto, no son ateos. Ya son gente que sabe que Dios existe, que hay un Dios que es poderoso, que tiene poder sobre estas plagas, como decía ahí. Saben que existe. Y Él es el que tiene ese poder. Si saben que Dios existe y que manda,
todas estas plagas, también están conscientes de que Dios tiene mucho poder, más poder que la bestia. A pesar de que la bestia dice que Él es Dios, de que Él es el que está en control, entonces aquí como que hay una contradicción, pero a pesar de eso, ¿ya? Esto no cree. Y ahí viene interesante una profecía que hizo Pablo. Y escribió ahí en segunda de Tesalonicenses, como ustedes ven, del 11 al 12. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. Todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. A esos que tienen la marca, que adoran a la bestia, Dios les manda este poder engañoso para que crean la mentira. O sea, ahora ellos creen lo que dice la bestia, el anticristo y el falso profeta, pero a pesar de que saben que Dios es el que tiene poder sobre las plagas, pero no son capaces de creer. ¿Por qué? Porque aceptaron la marca. Y estos son todos indicadores que nosotros tenemos que tener muy claro, que Dios es el que nos está llamando la atención, que reaccionemos. Esta plaga tampoco puede durar mucho tiempo, ya que no solo afecta a los seres humanos, sino que afecta a todo el planeta. El calor, no es que el sol mandó rayos exclusivos sobre los seres humanos, sino que obviamente este calor afectó. Imagínense el hielo, todo el hielo de la Tierra, la temperatura que debe haber habido para que la gente sufriera quemaduras. Entonces se podría derretir todo el hielo, empezarían a correr los ríos, habría agua fresca de nuevo. ¿Ya? Los niveles del mar, aunque el mar es sangre, pero entre toda esta agua se derrite la Antártida, se derrite el Polo Norte, se empiezan a subir las ciudades costeras, empiezan a desaparecer los puertos, se empieza a desaparecer todo lo que está al borde del mar. Imagínense que subiera 1 metro el mar. El agua entraría por los ríos, en las ciudades que están en el borde, desaparecen todas las playas, etcétera. Muchos animales morirían con el calor. Muchos animales morirían. Los animales salvajes morirían casi todos. Los pájaros no podrían volar. La vegetación. Imagínense la cantidad de vegetación que se marchitaría con este calor. Si durara por mucho tiempo. Pero si dura unos días, 2, 3 días, 4 días, ¿no? Que sería suficiente para que la gente se quemara con, ¿no? Si uno sale al sol, está un par de horas en el sol, uno se quema intensamente, sobre todo yo que no tengo protección, ¿eh? Pero imagínense lo que sería si durara mucho tiempo. Por lo tanto, estamos seguros de que esto no puede haber durado muchos días. Así que todo esto nos ayuda a entender que estamos hablando de poco tiempo. Y así llegamos al quinto ángel, versículos 10 y 11. Quinto ángel dice: derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas. Y mordían de dolor sus lenguas y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras. Aquí viene, nuevamente se menciona. Y no se arrepintieron de sus obras. Para entender mejor esto, les invito a que lean bien en Éxodo, capítulo 10, versículo 21 al 23. Ayuda a entender bien esto, porque también pasó lo mismo en Egipto. Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. 3 días solamente. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Esto nos ayuda a entender un poco cómo son estas tinieblas.
Lo más probable es que sea lo mismo. Estas tinieblas que cayeron llegaron a ser tan densas, ¿ya? Como casi una neblina, pero negra, oscura, que uno la podía incluso sentir, la podían palpar. Imagínense la sensación de estar cubierto donde uno estaba, en el momento en que caen estas tinieblas, uno está en la pieza, el otro está en la calle, el otro está, y tú no sabes qué hacer, ¿no? Pierdes completamente la sensación de ubicación. Uno puede caminar a tientas, pero ya no ves nada, nada, nada. Es tan espeso que produce una sensación de angustia tal que, como decía la gente, no se movía, nadie se levantó de su lugar, se sentaron ahí y por 3 días no comieron, no bebieron, no hicieron nada. Era tal el pánico que deben haber sentido, no se atrevieron ni siquiera a mover. El trono de la bestia, dice, sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió. ¿Ya? Aquí la palabra reino es importante entenderlo porque no es un lugar físico, no es que en un solo lugar donde está el reino de la bestia, no. En la reina de la bestia es en todas partes, igual que el reino de Dios. El reino de Dios no es un lugar físico, no es un lugar que está en alguna parte, en el cielo, qué sé yo. No, el reino de Dios está aquí en la tierra, está en todas partes. Pero es donde está el poder de Dios y donde están los que creen en Él. Nosotros estamos en el reino. El resto de las personas que no creen no están en el reino, están fuera del reino, pero estamos juntos. Podemos caminar juntos, estar en la misma pieza, comer juntos, pero ellos no están en el reino, nosotros sí. El reino de Dios no es un lugar físico, es lo que está bajo la cobertura de Dios. Y en este caso, lo que está bajo la cobertura de la bestia. Todos los que se someten a él, todos los que tienen la marca, todos los que le adoran, esos están dentro del reino. Entonces, la gente que no tiene la marca, la gente que no adora a la bestia, no están bajo esta oscuridad, pero ellos sí, ellos van a estar bajo esta oscuridad. Lo mismo que pasó con la gente de Israel, que los israelitas, los hijos de Israel, no tenían problema, ellos tenían luz. Cubrió de tinieblas. Difícil de explicar algo que nosotros no nos podemos ni siquiera imaginar. ¿Ya? Va más allá de nuestro entendimiento, cómo son estas tinieblas. Pero hay que conversarlo para desarrollar la imaginación. Pero la angustia que debe haber producido, el pavor, tiene que ser tan impresionante que la gente incluso se paraliza. Imagínense poder escuchar a los demás, poder escuchar gritos de desesperación, ayuda, qué sé yo, pero que sean tan espesas las tinieblas que no se atreven a mover nadie. Pero lo más desconcertante de esto es que, dice ahí, y mordían de dolor sus lenguas. Ahora, no sabemos si las tinieblas producían dolor. Puede ser que las tinieblas incluso produzcan dolor. O si el dolor era de las llagas. Al final del versículo 11 se nos dice que al parecer tenían úlceras todavía. No sabemos si son las úlceras de la primera copa de la ira o si son úlceras producto de las quemaduras, no lo sabemos. Entonces, pero todavía tenían úlceras. Y claro, si tenían úlceras, lo más probable es que mezclado con las tinieblas y el miedo y toda la situación neurológica que se produce, los dolores se incrementan. Entonces, aquí podemos ver que estos estaban sufriendo algo serio. Aunque hasta aquí se relatan las 5 plagas seguidas de tormento y angustia profunda, todavía queda una que va a superar todas las expectativas. Y además de eso queda el golpe de gracia final. Pero aquí ya vimos las 5 plagas importantes que sufren. Las úlceras, el mar se convierte en sangre,
los ríos se convierten en sangre, entonces ahí ya hay una catástrofe ecológica espantosa, pero los hombres primero sufren de las úlceras. La cuarta entonces es el calor, ese calor espantoso que no puede haber durado muchos días, pero que los días que fue, la mayoría sufrieron quemaduras serias, los que se pudieron esconder del calor, no tal vez se pudieron librar de serias quemaduras, pero dice que el calor era tal que se quemaban por el calor, no por la exposición al sol, sino que por el puro calor ya se quemaban, se producían heridas. Y siempre recordando que esto le pasa solamente a los que tienen la marca y adoran a la bestia, a los otros no. Siempre hay que entender que Dios manda sobre los moradores de la tierra. Y ahora viene la preparación para la gran finale, como se dice, la gran finale. Veamos lo que viene ahora. Y en la preparación de la gran finale vamos a leer del versículo 12 al 14 y le vamos a añadir el 16 porque en realidad van juntos. Miren lo que dice. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino, escuche bien, a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la gran batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y a esto, saltémonos al versículo 16, agreguémoselo al tiro. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Veamos esto. Esta es la preparación. Miren qué interesante lo que vamos a analizar. Todo lo que nosotros leemos en este versículo, del versículo 12 al 14 y el 16, es sumamente inusual, ya que es Dios el que hace que esto suceda. Dios hace que esto suceda. Aquí no es algo que Dios derrama sobre los seres humanos, sino que es algo que Dios hace en preparación para la batalla del Armagedón que viene más adelante. Dios, no la bestia, ni Satanás, es el que prepara todo para esa gran batalla, como dice ahí, del Dios Todopoderoso, donde el Señor matará con la espada que sale de su boca a todos los impíos que todavía queden vivos en esa última batalla. Esta sexta copa de la ira de Dios no parece que suceda en el orden, no es que la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y la sexta, sino que al parecer esto es algo que Dios va a hacer, pero más hacia el final. Aunque ya estamos en los últimos meses de los 3 años y medio, todavía no hemos llegado al final. Todavía nos queda unas par de semanas o mes para que lleguemos al final. Pero es Dios el que prepara entonces este camino, seca el río Éufrates para que puedan pasar. Dice río Éufrates, eso es muy interesante porque el río Éufrates, que corre de Turquía, desde los montes de Ararat, donde llegó el arca de Noé, de ahí más o menos corre este río y termina en Irán. Pasa por Siria, pasa por Irak, pasa por Irán, ¿ya? Y termina en el mar de Irán. Y ahí divide el oriente del Medio Oriente. O sea, para llegar a Jerusalén, donde va a ser la batalla, en las cercanías de Jerusalén, tiene que pasar por el río Éufrates. Y el río Éufrates es un río muy ancho, muy profundo. Y Dios entonces decide secarlo y considerar que vienen multitudes
multitudes del oriente, dice, que van a ser tantos como lo vamos a analizar más adelante. Reyes, dice, reyes del oriente. Y no sabemos si se refiere propiamente tal a reyes, porque no sabemos si van a haber reyes en esa época. No, ya no hay reyes en el oriente, ya no quedan ni en los países árabes, quedan algunos reinados todavía, pero ya no tienen absolutamente ninguna autoridad y es dudoso que se levanten reyes. Pero hay que considerar que en la palabra de Dios no existe la palabra ni de presidente, ni de primer ministro, ni de dictador tampoco, no existe esa palabra, existen gobernantes, pero siempre se habla de la autoridad máxima de un país, como en los tiempos de que se escribió, de rey. Rey viene a ser como la máxima autoridad de la nación. Tampoco sabemos desde cuán lejos vienen. No sabemos si vienen desde la China, ¿eh? No lo sabemos. De Japón, que sería lo más lejos, no lo sabemos. Del norte de Rusia. Eh, eso es una incógnita, porque no sabemos cuánto del mundo está habitado. Pero es interesante cómo Dios los trae. Dios no es que los convenza a ellos, sino que ¿qué hace? Que de la bestia, de Satanás y del falso profeta salgan espíritus inmundos, dice. Son espíritus de demonios. Dios saca literalmente de cada uno de ellos un espíritu y manda a estos espíritus, a esta trinidad diabólica, ¿ya? A que vayan a convencer a estos reyes. Y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, dice. Eso también es bien interesante, en todo el mundo, no solamente en el oriente, en todo el mundo. Entonces, no sabemos, y esto puede indicar dos cosas, básicamente, que no solo en el oriente vivan gente, sino que también en otras partes, o significa que todo el mundo es solamente el oriente, que todo el resto ya fue destruido. Aunque es dudoso porque la capital religiosa, por decirlo así, está en Europa. Entonces Europa todavía existe, así que lo más probable es que haya vida en otras partes del mundo a las cuales todavía se puede acceder. Y estos espíritus entonces salen a estos lugares a atraer a los gobernantes con sus tropas, con sus ejércitos, a esta gran batalla. Los convencen de venir a la gran batalla final. Ahora, no saben qué es la gran batalla final. Ellos creen que vienen a vencer al, no sé, al espíritu que no sé cómo le llamarán a Dios, al verdadero y único Dios que nosotros conocemos y que escribió esto y que va a hacer exactamente como está escrito. Ellos obviamente no creen que lo va a lograr y van a ser convencidos por estos demonios inmundos, estos espíritus inmundos que Juan decía que parecían una rana, ¿no? Muy, muy, muy curiosa la forma que lo describe. Y este tema de los reyes del Oriente es bien interesante porque, como ustedes se dieron cuenta, habla específicamente para que secó el río Éufrates para traer a los reyes del Oriente. Y en el Oriente es donde justamente se dan las religiones más satánicas, que son el hindú, el budismo y los musulmanes. Los shintoístas son más chicos, son menos, pero también están allá, todos del Oriente. Entonces es interesante que es como que Dios preparó esto, va a preparar esto para el último día, para traer a todas estas naciones a la batalla final, ¿eh? Donde Él los va a destruir, como dice, con la espada que sale de la boca del Señor, ¿eh? En la batalla de Armagedón. Así que aquí están como representados como que el reino del dragón de Satanás ya existía, ya existe hoy día. Hoy día es el dominio principal de él,
está en el oriente. Todos los del oriente tienen sus propias religiones, sobre todo la hindú, la budista y la musulmana. Esas tres religiones son las que cubren la mayor cantidad del oriente. Y la gran batalla del día del Dios Todopoderoso, Armagedón. Vamos a ver eso después. Esto es en el Valle de Megido, que lo vamos a ver más adelante. Y ese será el golpe de gracia. Ese es el golpe de gracia con el cual va a terminar de destruir a todos los impíos moradores de la tierra. Todos los seres humanos, con la sola excepción del remanente de los judíos, y los 144.000 serán ejecutados y muertos en esta batalla del Armagedón. Todos, todos. No va a quedar ningún ser humano que no sea de ese remanente judío y de los 144. Todos van a ser destruidos. El siguiente versículo que vemos acá, el versículo 15, es lo que se denomina el paréntesis. Ustedes se recuerdan que siempre ha habido un paréntesis entre las 6 copas, los 6 sellos. ¿Se acuerdan los 6 sellos? Entre el sexto sello y el séptimo hubo un paréntesis. Que lo vimos, si ustedes también ahí tienen el índice, pueden ir viendo cómo era el paréntesis. Y también en las trompetas, entre la sexta y la séptima trompeta también hubo un paréntesis. Y ahora aquí entre la sexta copa y la séptima copa también hay pero es muy breve, es solamente este versículo 15. Y es tan breve que es un anuncio que hace el Señor, como ánimo a los que todavía están aferrados, porque dice: he aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Una forma muy clásica de decirlo, y esto es un ánimo. Bienaventurados los que velan, los que están ahí atentos, los que no se rinden, los que guardan la palabra, los que son fieles y guardan sus ropas. Acuérdense que las ropas blancas que se le dan son las acciones justas de los santos. Guardan sus ropas para que no anden desnudos. Una palabra de ánimo y de advertencia al mismo tiempo. Es una combinación de ánimo y de advertencia para los santos que todavía están vivos y están perseverando, aunque saben que los van a matar. Están amenazados de muerte, están escondidos, están viviendo de lo básico. No nos podemos ni siquiera imaginar de qué están viviendo. No pueden comprar, no pueden vender, están siendo perseguidos. ¿De dónde sacan alimento? No. Y más encima están pasando todas estas cosas alrededor de ellos. Tal vez en algún momento puedan llegar a adquirir algo. No lo sabemos. Y así llegamos al séptimo ángel. Y esto, aquí se pone seria la cosa. Y como ustedes leen ahí en el versículo 17, el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, nuevamente, del trono, diciendo: hecho está, hecho está. Dios lo declara, se acabó, está hecho. Porque ahora se desata esta séptima copa y con esto entonces entramos ya directamente al final. Entonces aquí estamos hablando de que ya estamos literalmente encima, así de el último mes, posible, que sea el último mes, ya no quede más tiempo. Ya sucedieron todas estas otras cosas, estas 5 copas que fueron derramadas, un mes, 2 meses, no sé, y ahora ya estamos entrando literalmente a la recta final. Ya no va a suceder más que esto y 2 cosas más que vamos a ver después. Versículo 18. Cataclismo final. Este es el cataclismo final.
Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Un terremoto cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios, para darle el cáliz del vino del ardor de su furia. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremaneramente grande. Todo esto sucedió cuando se derramó la séptima copa. Aquí, este es como el juicio final de estos 3 años y medio antes de la batalla del Armagedón. Si uno pone atención a lo que se nos relata en esta copa, se puede concluir que es un cataclismo de proporciones inimaginables, así realmente. Vamos a verlo por detalle. Primero dice un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás. Así que ya aquí nos tenemos que tratar de imaginar. Sabemos lo que es un terremoto. Todos nosotros hemos experimentado o hemos escuchado de terremotos. Así que el que no ha vivido un terremoto propiamente tal, para nosotros los chilenos hemos vivido varios. Yo recuerdo en mi vida solamente ya 4. Entonces, 4 serios terremotos. Pero aquí se dice categóricamente que este supera con creces todo lo que ha existido en la historia. ¿Por qué? Por lo que nos va a decir en los versículos siguientes. Los versículos siguientes nos van a explicar lo catastrófico que fue este terremoto. Primero que dice, y la gran ciudad fue dividida en tres partes. La gran ciudad. La gran ciudad, como lo vimos en Apocalipsis 11:8, es Jerusalén. Jerusalén es la gran ciudad. Para Dios es su ciudad. Ahí en el capítulo 11, versículo 8, dice que la gran ciudad, que es Sodoma y Egipto, ¿sabes? Porque compara a Jerusalén como la ciudad de la idolatría y de la perversión, pero está hablando de Jerusalén. Jerusalén es la gran ciudad. Para Dios es la gran ciudad. Y esta gran ciudad solo dice aquí que fue dividida en tres partes. Esto es algo que tiene relación con lo que nosotros podemos leer ahí en Zacarías 13:8. Dice, y acontecerá en toda la tierra, Israel, está hablando de Israel, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella. 2/3 partes, 2/3 serán cortadas y se perderán, mas la tercera quedará en ella. Es una profecía que habla de que va a ser dividida en tres partes, 2/3 se van a perder y 1/3 va a ser el remanente que va a entrar al milenio. Aquí escuchamos que el terremoto divide Jerusalén en tres partes. Interesante. Pero este no es el último terremoto, hay un terremoto más, que viene cuando mueren los dos testigos. Eso es bien interesante. Pero Dios va a hacer una diferencia con Jerusalén y el resto del mundo. Ojo, va a hacer una diferencia. A Jerusalén la va a guardar. A pesar de que la dividió en tres partes, la va a guardar. ¿Por qué? Miren lo que dice a continuación. Y las ciudades de las naciones cayeron. Las ciudades de las naciones cayeron. Esto también nos confirma que Jerusalén es la gran ciudad, ya que todas las ciudades, dice claramente, todas las ciudades de las naciones cayeron. Hay que imaginarse esto, hermano.
Esto es cosa seria. Fueron completamente destruidas todas las ciudades en el mundo que todavía fueron completamente destruidas. Entonces, esto añade a la catástrofe que ya estaba pasando con los moradores de la tierra. El primer indicador entonces de que el terremoto fue absolutamente devastador, fue un cataclismo en realidad sin precedente, es entonces que las ciudades cayeron. Luego agrega, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Aquí entonces nos habla de la gran Babilonia. La gran Babilonia, ¿ya? Es esa ciudad que nosotros vamos a ver en el capítulo 18. Dios tiene una porción especial del cáliz del vino del ardor de su ira para esta ciudad. Al parecer esta ciudad no fue destruida. No dice que fue destruida, dice que Dios tiene el cáliz preparado para esta ciudad en forma especial, como separada. Tal vez incluso se van a gozar de que a ellos no les pasó nada, ¿ah? A pesar de que todo el mundo, las ciudades cayeron. Fue un terremoto mundial, no fue un terremoto solamente en un sector de la Tierra, sino que esto fue literalmente un terremoto mundial. Todas las ciudades fueron destruidas. Obviamente sabemos que el mundo ya se ha reducido, entonces podemos hablar de que en los sectores donde todavía hay vida, hay ciudades habitadas. Entonces, y esto lo vamos a ver en el capítulo 18 con respecto a la ciudad de Babilonia. El nombre real de la gran Babilonia, de esta ciudad, no se conoce, no se dice en la Biblia, es un misterio. Lo van a saber ellos cuando ya sea elegida esa ciudad, pero es la ciudad donde se va a centrar el gobierno, ojo, el gobierno del poder económico del mundo. El gobierno del poder económico del mundo, en esa gran Babilonia. El tema de Babilonia es delicado, lo vamos a tener que ver bien en el capítulo 17 y 18 porque hay dos Babilonias. Una es la capital mundial del imperio económico, que es esta, y aquí no se menciona la ciudad de la gran ramera, la otra Babilonia. Esa ciudad de la gran ramera está sobre los 7 montes, pero no se menciona aquí, no se menciona qué le pasó a esta, lo cual puede indicar que esta ciudad ya fue destruida. No lo sabemos. Eso lo vamos a ver en el capítulo 17. Y esa ciudad, la Gran Ramera, es la que alberga el gobierno del poder religioso en el mundo. Así que hay una ciudad que tiene el poder religioso y una ciudad que es el poder del gobierno económico, de las transacciones. Hoy día, por ejemplo, nosotros conocemos Wall Street. Hemos escuchado hablar de Wall Street. Wall Street está en Nueva York y es un sector donde se maneja en realidad, en cierta forma, es el gobierno mundial. Es como la central mundial. A pesar de que hay bolsas económicas en varios países, en Londres, en Berlín, en Tokio, también en China, pero Wall Street es conocido porque es el lugar como que maneja todas estas bolsas en el mundo. Entonces, la gran ramera es el poder religioso, pero ese poder va a ser destruido, así que posiblemente ya haya sido destruido a este punto. Pero miren ahora lo que dice el versículo 20. El versículo 20 es definitivamente uno que llama mucho la atención. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Esta afirmación es el indicador más potente que nosotros tenemos aquí en este relato del gran terremoto, y que nos habla de la magnitud del terremoto, para que todas las islas desaparezcan. Hay que imaginarse esto.
¿Ya? No solo se derrumbaron todas las ciudades, ¿ya? Sino que además desaparecieron todas las islas. Y estamos hablando no de islas pequeñas como las que hay en el sur de Chile. Estamos hablando de Japón. Japón es una isla. Desapareció Japón. Fiji, Indonesia, Filipinas, Australia, Australia. Todo Australia y Nueva Zelanda. Todo eso. Australia es una isla. Inglaterra. Inglaterra que tiene Escocia, Irlanda. Todo eso es una isla. Desapareció. Se fueron. Todas las islas. Por supuesto, Isla de Pascua, Hawái, ¿no? Todas las islas del Oriente, todas las islas del Caribe, Haití, Cuba, Puerto Rico, Jamaica, se fueron. Todas las islas desaparecieron. Quedó solamente la tierra firme, y de la tierra firme ya hay menos por derretimiento, eh, todo lo que se quemó, todo. El mapa cambió drásticamente. El mapa del mundo, del hemisferio de la Tierra, a esta altura está cambiando. Pero no solo eso, no solamente las islas, que todo monte fue allanado, huyó, digamos, desapareció. Todo monte, todo cerro, toda montaña, todo fue plano. El mundo entero fue allanado, como se dice. Traten de imaginarse eso. Eso no es posible. Es algo que nos supera completamente. Que las islas desaparezcan, ya uno se puede imaginar, se hundieron, no sé, el mar subió, qué sé yo, pero que los montes, la cordillera de los Andes, que va desde Magallanes hasta Alaska, en el norte, pasa por todo Centroamérica, qué sé yo, que es la cordillera más larga del mundo. Desaparecieron todos los cerros, todos los montes, todo plano. Desapareció. Es algo que verdaderamente hay que ponerse a pensar. ¿Dónde se fue toda esa tierra, esas rocas, todo? ¿Dónde se fueron? ¿Se hundieron? ¿Qué pasó con esto? ¿Se expandió la tierra? ¿Qué? Porque no dice que se pulverizaron, sino que huyeron. Es impresionante. Hasta aquí podemos ver que esta copa de la ira de Dios es terminal. Ya con esto el Señor decidió, ¿ah? Terminal y absoluta. Pero todavía queda algo más. Imagínense, ¿ah? Lo que estamos leyendo. Terremoto que destruye todo, que es las islas desaparecen, los montes. Pero además de eso, miren lo que viene ahora. El versículo 21. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento. Granizo del peso de un talento. Un talento es el equivalente aproximadamente a 50 kilos. Antiguamente los quintales, todos los sacos eran de 50 kilos. Los sacos de papas, los sacos grandes eran de 50 kilos, ¿cierto? Que es el peso que un hombre puede llevar. El talento significa el peso que un hombre puede llevar en sus hombros. Un hombre fuerte. Y aquí dice que cayó granizo del peso de 50 kilos. No sé si ustedes conocen los bloques, pero ahí van a ver, en la foto ven esos dos bloques. Esos son bloques de hielo que antiguamente se vendían. Uno los podía comprar cuando no tenía refrigerador, podía enfriar las cosas. Y ahí ustedes ven dos bloques de hielo. Eso sería 50 kilos. Imagínense que caiga algo así desde el cielo. Sacando la cuenta lo que eso significa a la velocidad. ¿Ya? Si eso cae, ¿ya? Si solamente un granizo de este porte, que son los granizos más grandes que han caído, un granizo aproximadamente unos 10 centímetros de diámetro, ¿ya? Cae del cielo, cae entre 100 y a 160 kilómetros por hora. ¿Saben la velocidad que van a bajar estos 50 kilos? 200 kilómetros, 250 kilómetros por hora. Que impacte algo a 250 kilómetros por hora.
Yo he visto granizos más o menos de este porte en Estados Unidos caer sobre nosotros. Y eso ya era tan impactante que quebraba los vidrios de los autos, perforaba los vidrios de los autos, dejaba un hoyo redondo, así. Era como un balazo. Entonces imagínense que va a caer algo que pesa 50 kilos. Esto sí que, bueno, que la reacción que tuvieron estos hombres que blasfemaron a Dios por esta plaga del granizo. No va a quedar nada parado. Todo lo que va a ser destruido, lo que queda va a ser destruido. La única explicación es cómo lograron sobrevivir, porque dice que van a sobrevivir la gente, es que después del terremoto se cayeron, toda la gente se escondió literalmente debajo de los escombros nomás, pero no queda otra posibilidad, porque no hay edificios, hay subterráneos, hay, no sé, el metro, a donde se escondieron debajo de la tierra, en las cavernas, en las cuevas, no sé a dónde se fueron a esconder, dónde se metieron, al mar no se podían tirar porque era sangre, ¿dónde se escondían? Pero en alguna parte se escondieron y sobrevivieron gente porque dice que blasfemaron a Dios por esta plaga que él mandó del granizo. Nos vuelve a llamar la atención la dureza de corazón, pero ya vimos que Dios a los que se hicieron la marca y a los que adoraban a la bestia, Dios los endureció y les dio incluso una mente para creer a la mentira. Y en esta conclusión entonces, hasta aquí nosotros podemos ver, hagamos como un recuento, que la cosa ha sido sumamente devastadora. Esto es estas 5 copas que han sido derramadas, más la séptima. La sexta es una preparación para el Armagedón. Han sido absolutamente devastadoras. A pesar de que no se nos indica la duración de este juicio sobre los moradores de la tierra, nos podemos dar cuenta de que tiene que haber sucedido aproximadamente prácticamente en un mes. No da para más. Como se nos dice, todo comienza con las úlceras. Todo comenzó con las úlceras que afectaron a pestilentes, úlceras malignas, pestilentes, ¿no es cierto? Que vino sobre los moradores de la tierra. Inmediatamente después, ¿ya? El mar y el agua dulce se convierten en sangre. Entonces, esto fue como bien seguido. Después, ¿ya? El ángel derrama sobre el sol y el sol emite un calor tan brutal que los hombres sufren quemaduras, heridas, ¿ya? Se queman, literalmente, pero no mueren, solamente se queman. Que si tenían úlceras, si todavía tenían las úlceras, a este punto el dolor tiene que haber sido absolutamente espantoso. Y en esa misma condición, viviendo estos días de las úlceras, el día en que se convirtió en sangre, no sé, pasaron 5 días, 6 días, vamos sumando, de a poco ya vamos en 2 semanas, quizás en la tercera semana, ya viene este calor, una 3 semanas más o menos, y vienen las tinieblas. ¿Cuánto? 3 días, 4 días de tinieblas, no creo que aguante más la gente en esa condición, sobre el reino de la bestia, del anticristo, de este pseudo Cristo. Entonces, estas 5 copas pueden que sucedan en muy poco tiempo, como digo, en un mes, y van a causar mucho dolor y muchos problemas, bueno, en todo el funcionamiento de la tierra, sobre todo por la falta de agua dulce, ¿eh? Hay que considerar que el agua siempre es una forma de solucionar problemas, ya sea para refrescarse, etcétera, eh, y limpiarse, etcétera. Bueno, no hay agua dulce y esto va a ser muy complicado.
Lo del mar va a ser un problema para el movimiento marítimo, ya no va a haber alimentación del mar, no van a poder viajar los barcos, si es que todavía había comercio en ese momento, y lo había, porque el comercio era algo importante. Eso va a detener todo el transporte de insumos. ¿Para qué pensar en la pesca? Por supuesto. Se acabaron los pescados, no hay más. eh, va- Se pierde todo eso. Si a esto sumamos el séptimo ángel, el gran terremoto, el granizo de 50 kilos, definitivamente estamos hablando de que a esta altura ya la cosa en la Tierra es catastrófica, absolutamente catastrófica. Entonces, aquí estamos al final, ya literalmente llegando al final. Casi en los últimos meses. Solo quedan tres eventos. Quedan solamente tres eventos antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ah? El primero, no sé si es el primero, no sabemos cuál es el orden. Uno de los eventos que queda es la muerte, la resurrección y la ascensión de los dos testigos. Estos todavía están vivos, todavía no están en Jerusalén. ¿Y por qué? Porque al final, cuando ellos suben al cielo, son llevados al cielo, hay otro terremoto. ¿Ya? Y ese terremoto va a destruir una décima parte de Jerusalén y va a matar a 7.000 personas. Después viene la destrucción de la Gran Babilonia. La Gran Babilonia, la ciudad donde eh, se controlaba el poder económico. Y finalmente la venida de los reyes del Oriente. Entonces estamos hablando de estos tres eventos que todavía van a suceder. Por lo tanto, es muy posible que estemos hablando literalmente del último mes. Ya queda un mes más después de este terremoto grande que hubo, ¿ya? Queda un mes más para que se acabe todo. Y aquí estamos entonces a la espera de lo que se nos va a enseñar en el capítulo 17, 18 y 19, porque ahí termina todo con el 19. El 20 ya es el milenio. Si esto fuera así, entonces todo esto que estamos viendo no va a durar más de 2 meses, en un total, literalmente en 2 meses. Pero durante los 3 años y 4 meses de la gran tribulación, los que sufrieron verdaderamente, durante todo ese tiempo, los que verdaderamente sufrieron no fueron los moradores de la tierra, no fue la bestia, no fue el dragón, no fue el falso profeta, sino que fueron los santos, los que verdaderamente creyeron, los que se abstuvieron de la marca, de adorar a la bestia, no podían comprar, no podían vender, y que iban siendo eliminados a medida que esta marca iba siendo puesta en todo el mundo y la imagen de la bestia iba siendo popularizada cada vez más. Al final, estos santos que creían, que se habían convencido de que Dios era verdadero y estaban viendo en la Biblia, en el Apocalipsis, justamente todo lo que estaba sucediendo, y se estaban convirtiendo, creyéndole a los 144.000 y a los dos testigos y al ángel que volaba. Esos fueron los que sufrieron durante estos 3 años y 4 meses. Porque lo que vimos ahora está sucediendo literalmente en un mes, un poco más de un mes tal vez, y queda todavía este mes, por decir que en que va a venir la caída de la Babilonia y el otro terremoto, pero que va a ser en Jerusalén solamente, no va a ser en todo el mundo. Hermanos amados, con esto entonces vamos a cerrar este estudio y les invito que hagamos una oración. Glorifiquemos a nuestro Dios, a nuestro Rey Todopoderoso, que viene, ahí está, viene a hacer justicia de esta manera. Oremos. Padre Celestial, hemos sido maravillados porque no nos podemos ni siquiera imaginar, tú sabes, nuestro entendimiento no es capaz de comprender la magnitud de la ira que has derramado sobre, o que vas a derramar
sobre este mundo perverso de estos hombres que no quisieron sujetarse a tu justicia, que no quisieron nada con la verdad. Pero te damos gracias, Padre, porque desde ya nosotros hemos entendido que tú vas a hacer justicia, que tú vas a hacer juicio a aquellos que no han querido aceptar la verdad. A ti sea la gloria y la honra, oh Dios. Gracias por este estudio, gracias por las palabras que hemos aprendido en este estudio. Muchas gracias, Padre. En el nombre de Jesús te alabamos, te glorificamos, te damos la honra y la gloria que solamente tú te mereces. Amén.